Muy buenas noches. Hoy, domingo 8 de mayo del 2022. Bienvenidos una noche más a San Vivo TV. Hoy vamos a hablar de un tema que hemos tocado la última vez el doctor Enrique Moreno y su servidor. Hablamos, si se acuerdan, de la pandemia del Omicron. El doctor Enrique me decía que él no creía que iba a ser tan grave cuando llegue a México. Yo le decía que sí, yo me basaba en las estadísticas, él se basaba en la ciencia. Bueno, pues dicho y hecho, el día de hoy tenemos ya los números de Omicron que ya están alarmantes en muchos países del mundo, incluyendo los Estados Unidos, en donde pues el número va en aumento día a día. Tan solo el día de ayer, sábado 7 de mayo, hubo más de 86,000 contagios en un solo día y este número va en aumento. Obviamente que no falta mucho para que aquí en México pues ya empecemos nuevamente con los contagios que, como lo dijo la OMS, son alarmantes, preocupantes. Estos números, además de ahora, como vieron en la entrada, hay un nuevo problema de salud mundial que también se considera de carácter preocupante, de carácter grave, que es la hepatitis infantil aguda. Muchos la han llamado hepatitis fulminante. ¿Por qué? Pues porque acaba con la vida de muchos niños. Bueno, pues de eso hoy vamos a estar hablando. El tema de esta noche es de salud y, como siempre, para este tema me acompaña el doctor Enrique Moreno. Doctor Enrique Moreno, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Johnny? Gracias, buenas noches. Gracias por la invitación. No, pues gracias por siempre venir los domingos, pues son domingos familiares y pues gracias por dejar ahora sí que a todos y venir a dar esta información muy importante. Doctor Enrique, empezando con el tema del Omicron, ¿cómo ves? ¿Está en aumento el número de contagios a nivel mundial o nada más es en algunos países, como lo fue en China, que están muy mal, como en Estados Unidos y como varios países del mundo? ¿Cómo ves? ¿Cuál es tu visión? Bueno, en realidad pues sí ha habido incremento en el número de contagios y esto depende de cada población, como ya lo habíamos hablado en algún momento. Siempre va a haber estas olas de casos y va a variar mucho de cada región, de cada país, ¿no? Entonces nosotros como país tenemos que voltear a ver a estos países también para ver el comportamiento que ha tenido ahí y con eso pues vamos a esperar también nosotros un tipo de comportamiento que a su vez puede ser variante también. Pero todo indica, no sé, no estoy exagerando, todo indica que pues vamos mal y los números están al alza rápido. No hay mucho deceso, pero sí hay decesos. ¿Cómo ves? Sí, la verdad es que como en algunas otras veces, en otras ocasiones lo hemos platicado, ya vamos a empezar a hacer la transición de una pandemia a una epidemia, ¿no? O sea, realmente se va a empezar a estudiar en qué momentos son los en los que empieza el mayor número de contagios, con qué se puede asociar y de esa manera ya podremos esperar nosotros una ola de casos, una ola de contagios con sus respectivas situaciones, ¿no? Que en el caso de México o en general ya han disminuido la letalidad como tal, todo esto asociado al aumento en la vacunación como tal, ¿no? Entonces esto es lo que nos permite a nosotros hacer esa transición a una endemia en donde ya esperamos casos, ya sabemos más o menos un aproximado, un estimado de cuántos casos se van a presentar y a su vez de cuántas defunciones, ¿no? Y que también saber a qué está asociado. Pero pues eso mismo ocurre en otras enfermedades que ya son endémicas como la influenza, ¿no? Entonces nosotros sabemos que cada año
en los meses de más frío hay una ola de contagios de casos de influenza. Y las muertes que se llegan a presentar también en estas personas, pues también incluso se asocian a la no vacunación de influenza, ¿no? Donde sabemos que cada año tenemos que vacunarnos de influenza y hay gente que no lo hace. Entonces, cuando llega a haber fallecimientos por influenza, muchas veces se asocia a que no se vacunaron o a que tenían alguna otra comorbilidad, ¿no? Eso ya es algo endémico de la influenza y que también en algún momento dado estamos nosotros pasando a esa parte con el COVID, ¿no? Ya también vamos a llegar a esperar ciertas oleadas de casos como se esperaban ya también allá en el caso de Estados Unidos. Aquí también en algún momento dado también lo vamos a esperar, pero pues como se comporta allá, igual aquí va a haber hospitalizaciones, sí las va a haber, pero el número de defunciones que haya cada vez será pues menor. Doctor Enrique, tu visión, panorama actual del Omicron, del coronavirus, está mutando hay, no sé, visualización de que hay nuevas cepas y estas van a ser más peligrosas. ¿Cuál es tu visión médica, científica? Bueno, de acuerdo a lo que se ha visto, realmente el virus tiene una alta mutabilidad, ¿no? Esta será constante y se seguirán presentando nuevas variantes, ¿no? Sí, algunas serán preocupantes, pero hasta el momento, pues realmente, como lo hemos visto, su comportamiento, ¿no? Donde ya la letalidad no ha sido exactamente la misma. Ya no es la misma de los primeros casos, pero no es por el virus como tal, sino porque ya se está enfrentando a población vacunada. Ese es el punto clave que siempre lo he mencionado. Pero ¿hasta cuándo va a seguir la vacuna funcional? ¿Cuándo empieza a no serlo? Porque pues ya llevamos 4 refuerzos y más refuerzos, y al rato hasta vamos a andar con un barril y un suero de refuerzos. ¿Hasta cuándo? Pues no, la idea es que ya se genere una inmunidad suficiente, ¿no? Una inmunidad que nos permita pues por más tiempo de vacunación, ¿no? O sea, que el periodo entre vacuna y vacuna sea mayor y no tengamos que estar reforzándonos cada 4 o 6 meses. A lo mejor pudiera llegar a ser un refuerzo anual, como lo sucede con la influenza, ¿no? Con la influenza tenemos que estar cada año vacunándonos. ¿Por qué? Porque son nuevas cepas también las que se generan y a veces hay varias cepas que a veces o cada año hay una que es la más predominante. Entonces se hace el estudio previo y de acuerdo a la mayor cantidad de cepas que existan ya se determina una vacuna para ese año, ¿no? Por ejemplo, hemos escuchado vacunas tetravalentes de influenza. Esas vacunas hacen referencia a las cepas más frecuentes de ese año. Entonces, cuando ya nos aplican la vacuna es porque ya se estudió qué cepas son las que predominan en ese año, y así es lo más probable que suceda con el coronavirus, dependiendo de las cepas más predominantes, Omicron, Delta, etcétera, o las que vayan surgiendo, pues se hará una vacuna anual para reforzarnos todos cada año. Bueno, tu pronóstico en este momento, realmente, ¿cuántos contagios? ¿Estamos en aumento? ¿Ya entraron las nuevas cepas o todavía estamos poco a poco? ¿Cómo vamos en este momento en México? Pues en México todavía estamos un poquito a la baja, pero eso pues nos permite saber que va a haber un incremento también de casos, ¿no? O sea, sí vamos a tener un aumento en el contagio, es que se espera como tal, pero pues también con una disminución en proporción del número de hospitalizaciones y del número de fallecimientos, pues ¿no? Esperemos que así sea. Así es. ¿Cómo ves, doctor Enrique, eso de que ya no es obligatorio utilizar el cubreboca en lugares cerrados y abiertos en algunos estados de la República? Yo estoy en contra. ¿Tú? Bueno, pues al fin y al cabo las estadísticas, como lo dices, nos permiten de alguna manera tomar decisiones, ¿no? Al haber una disminución en el número de contagios, en teoría esto sería la causa o el motivo por el cual ya se quita esta disposición, pero de eso a que cada quien tenga que tomar conciencia, pues eso es lo que tendría que pasar, ¿no? O sea, puede ser que yo esté, ya las autoridades como tal me están
ya no me obligan a usar el cubreboca, pero yo como persona consciente lo sigo usando, aunque tal vez ya no me obligan a hacerlo, ¿no? Bueno, la cosa depende de cada uno, cómo uno siente, cómo uno percibe o se siente más seguro, pero en estos momentos estamos a punto de que empiecen nuevamente los contagios aquí en México, lo que se esperaba, las estadísticas así dijeron, y así está pasando en estos momentos, pero ahí viene lo peor. En estos momentos en el mundo, todos ustedes en algún momento han oído hablar de esta nueva moda de virus, que es la hepatitis infantil aguda. Vamos a dar toda una explicación sobre esto. Primero, ¿qué es la hepatitis, doctor Enrique? Bueno, la hepatitis, pues como tal, se define como la inflamación del hígado, ¿no? O sea, eso es lo que se determina como tal, ¿no? La causa, pues precisamente pueden ser distintas, ¿no? Estamos hablando que actualmente tenemos como causas de hepatitis a los virus, pero también tenemos fármacos, tenemos algunas enfermedades autoinmunes, tenemos diversas etiologías que nos pueden generar como tal la inflamación del hígado. ¿Cómo vamos a encontrarlo? Bueno, vamos a determinar el aumento de las enzimas hepáticas, ¿sí? Que bueno, esto es parte de cómo se diagnostica. Pero como algunos signos, pues encontramos la fiebre, la ictericia, que es la coloración amarilla, las conjuntivas se ponen amarillas, dolor, puede haber vómito, diarreas, ¿sí? Y dolor en la parte del abdomen, que pues precisamente nos hace pensar a nosotros que estamos ante un cuadro de hepatitis. ¿Qué tipo de dolor es? Es un dolor como de tipo opresivo, ¿no? Que se da a nivel del flanco derecho. Ajá. En esta zona de aquí, pues. Ok, ajá. Exactamente. Flanco derecho es donde empieza el dolor. ¿Eso es en todo tipo de hepatitis? Pues regularmente sí, ¿no? A veces puede variar con la presentación de los signos, pero en general lo que sí se presenta es fiebre, el cuadro de fiebre, signos como incluso hasta como si fuera a presentar un tipo de gripa, ¿no? Como malestar general, un poquito de debilidad, astenia o adinamia se llama, ¿no? Y posteriormente el signo más característico o el que nos enfoca más ya hacia la hepatitis es la presencia de ictericia, ¿no? Que se empieza a ver una coloración amarillenta, las conjuntivas se ven también amarillas, ¿no? O sea, los ojos amarillos y la piel amarilla. Entonces eso ya muchas veces es el signo en el cual pues los papás o los familiares pues ya se alertan y van a la atención médica, porque bueno, se está poniendo amarillo, ¿no? Entonces, y a nosotros también nos orienta hacia el diagnóstico. Ahora, ¿la hepatitis regularmente tiene cura? Como tal, no, o sea, hay unas que son prevenibles ya por vacunación, sí, pero actualmente no hay un antiviral que lo ataque. Pero se puede curar la persona. Se puede curar, es una enfermedad que hasta el momento es autolimitada, ¿sí? Es decir, la evolución va a ir hacia una meseta en donde presenta los signos y posteriormente nuestro mismo cuerpo, nuestras defensas comienzan a limitar esa enfermedad y comienza un declive en donde pues va hacia la mejoría del paciente. Aquí es donde puede haber ese camino, ¿no? Depende mucho de las condiciones del paciente, en donde si puede haber alguna comorbilidad o algún otro factor de riesgo, esa tendencia hacia la mejoría cambia, entonces el paciente puede llegar a fallecer. Ahora, entrando al tema de la hepatitis infantil aguda, que es el tema del día de hoy, es una hepatitis grave. Así es. Catalogada y clasificada por la OMS como una posible pandemia, todavía no está confirmado, pero es una enfermedad grave, preocupante. Así es. Bueno, en realidad ahorita se han notificado como tal casos de hepatitis aguda grave de etiología no determinada.
así como tal es como está. O sea que no se sabe por qué. Exactamente, no se sabe cuál es la causa. Actualmente, pues obviamente se está en investigación cuál es la posible causa, pero en este momento no hay estadísticas suficientes para poder determinarla. Se ha visto la presencia de un adenovirus en los casos que se han presentado, sí, pero pues todavía no hay suficiente información como para poder ya establecerlo. ¿Ya cuánto tiempo tiene y en dónde empezó? Se notificó el 5 de abril de este año. Los primeros casos en el Reino Unido. Se presentaron alrededor de 120 casos, que es lo que ha llamado mucho la atención, pero ya se ha extendido a toda la parte de Europa también, ¿no? Actualmente esto pues va a estar actualizándose mucho y al día tiene uno que estar revisando estas estadísticas porque pues van a ir cambiando mucho, pero obviamente ahorita como tal tenemos establecido el inicio de este brote en el Reino Unido. Bueno, empezó de la nada, nadie sabe por qué. Estos primeros síntomas de estos niños fue lo típico de la hepatitis. Así. Y se dieron cuenta que era más grave que una hepatitis normal, los internaban en los hospitales, pero muchos fallecieron, otros tuvieron que implantarles otro hígado. Así y otros se curaron. Eso es lo que hizo que la OMS piense que es pues un asunto grave. Bueno, de las estadísticas que hasta ahorita se han reportado, de estos casos, de estos 126 primeros casos que ya se estudiaron, solamente falleció uno, pero los demás el 10% requirió de un trasplante. Y lo que es preocupante realmente es la rapidez con la que evoluciona hacia la gravedad. En realidad, pues todavía estamos en un periodo de estudio, ¿no? O sea, probablemente de estos que se van enfermando, pues a lo mejor un alto porcentaje pueda llegar a fallecer todavía, pero como tal, los datos que tenemos reportados hasta el momento son esos. La Asociación Mexicana de Biomagnetos, en donde yo ya puedo decir que pertenezco, tuvimos varias juntas para hablar sobre precisamente el adenovirus de la hepatitis, porque como todos ustedes saben que el biomagnetismo ayuda mucho en hacer resbalar virus, bacterias, parásitos. Y el tema siempre fue muy preocupante porque uno, todavía no hay casos reportados aquí en México, y dos, es porque toda la información que estamos recibiendo ha sido de los colegas de España. En España hay muchísimo biomagnetismo, los españoles han aceptado y muy bien aceptado el biomagnetismo y ellos nos están dando la información cómo lo han estado tratando, pero igualmente lo estamos viendo con muchísima preocupación porque en Estados Unidos ya hay 22 casos o más, doctor Enrique. Ahorita no tengo el dato con certeza, pero sí ya ha habido casos, ya se han reportado en Estados Unidos. Obviamente, pues esto por la cercanía con nuestro país también es de preocupación. Aquí vamos a ver algunas imágenes, doctor Enrique, sobre precisamente el que nos mandaron. Este es un hígado, ¿correcto? Sí. Este hígado nos lo están mostrando cómo se está infectado, pero únicamente en los niños ahorita. Este es lo preocupante, sí, que el número en niños es increíblemente alto, es muy alto. Vamos a seguir viendo imágenes. ¿Por qué lo pusieron de esta manera el virus? ¿Es por el adenovirus en la imagen? Sí, exacto, es el adenovirus, es un virus de ADN que es el que ataca, o bueno, en este caso se está encontrando. Todavía no se ha establecido como tal la fisiopatología o el mecanismo por el cual este virus puede hacer el que daña al hígado,
Entonces por eso todavía no lo podemos determinar como tal, como la etiología, pero es lo único que se ha encontrado en estos casos, ¿no? Se ha encontrado este adenovirus. Lo preocupante es que nada más le está dando a los infantes entre 5 y 16 años. Incluso la definición que se tiene ahorita aquí en México es desde los 6 meses hasta los 16 años. Ajá, ya se emitió un aviso epidemiológico precisamente por esta situación que pues de alguna manera nos pone en foco amarillo a médicos de instituciones y privadas que tenemos que estar al pendiente de este tipo de casos, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver en qué países es donde actualmente está la hepatitis aguda. Como tú acabas de mencionar, empezó en el Reino Unido con 114 casos. Bueno, estos son los datos, los últimos que nos llegaron, pero estoy seguro que están en aumento y en aumento rapidísimo estos casos. Dinamarca 2, Holanda 4, Bélgica 1, Francia 2, Rumania 1, Israel 12, Italia 4, Noruega 2, Irlanda 5, Estados Unidos hasta el momento de este reporte eran 9. España ha detectado 13 casos en menores de 16 años. Prácticamente pues en toda Europa, Indonesia, en Asia, como lo han estado diciendo, que en Asia ha habido muchos casos, doctor Enrique. Sí, también, bueno, obviamente como lo estamos diciendo, son estadísticas que van a ir cambiando día con día, pero que van a ir abarcando cada vez más países al grado de poder, pues de alguna manera considerarse una pandemia, ¿no? Sabemos que para considerarlo así tiene que abarcar cierto número de países con presencia activa de los casos. Bueno, no es alarmante como para decir en México ya hay casos. Hemos oído hablar de un caso reportado, no lo pudimos confirmar hasta esta hora hoy, domingo 8 de mayo en la noche, pero seguramente mañana se va a confirmar en la prensa nacional de que, doctor Enrique, aquí supongamos que ya empezaron. Primero, ¿cómo se pueden cuidar a este grupo de gente entre 6 meses y 16 años? ¿Cuáles son las prevenciones? Bueno, sí, primero que nada es importante mencionar que ya el hecho de que haya un aviso epidemiológico previo a la presencia de casos ya es una acción como tal que nos mantiene en alerta, ¿no? Entonces ya en ese momento se tiene que determinar todos los casos de hepatitis que se lleguen a presentar, pues obviamente de una manera exhaustiva buscar la etiología. Cuando no encontremos la etiología de esa hepatitis que llega al consultorio, llega a un centro de salud, entonces ya tendremos que incorporarla a esta definición de caso sospechoso, ¿no? En donde tenemos que precisamente se entiende como caso sospechoso de hepatitis aguda grave de etiología no determinada cuando se presentan todos los datos o los signos de hepatitis y que se hace una exhaustiva búsqueda de la etiología sin encontrarla. Entonces en ese momento podemos decir que ya estamos ante un caso confirmado. Yeah. ¿Sí? Entonces en este momento pues va a seguir habiendo hepatitis, eso es importante que lo sepan, pero ¿qué pasa? Que se tendrá que determinar si en algún momento se les hace una prueba de hepatitis o un panel viral en donde se determine que es una hepatitis tipo A o tipo B, entonces ya lo ubicamos dentro de esto y no entra en la definición de este nuevo tipo de enfermedad. Bueno, ¿en qué momento los papás tenemos que preocuparnos? ¿Cuándo son los síntomas de preocupación ya? Pues lo que ya habíamos mencionado, ¿no? El paciente que llegue a presentar fiebre, que llegue a presentar pues de algún momento signos de tipo gripal, por decirlo así, malestar general, dolor de huesos, diarreas o vómito, pero sobre todo también cuando encontremos o que le veamos que empieza con ictericia, ¿no? Cuando empieza con la piel a ponerse un poquito de color amarillo, los ojos los empezamos a ver
amarillo, aparte lo vemos decaído y que a lo mejor no quiere comer adecuadamente, entonces ahí podemos o requerimos de atención médica, independientemente de que podamos pensar que sea esta enfermedad. ¿Por qué? Porque aunque sea una hepatitis tipo A o tipo B, pues requiere la misma atención. Ya es hepatitis. A partir de este momento, doctor Enrique, ya es un foco rojo, es una alarma de que hay que llevar a este infante o esta niña directamente al centro de salud o con un médico, ¿correcto? Porque creo que no hay tiempo, el tiempo aquí ya es muy reducido. Así es, independientemente de que pueda o no ser, como te lo digo, una hepatitis mal cuidada también nos puede llevar a un desenlace fatal. Entonces, aunque sea un tipo A o un tipo B, también requiere de sus cuidados y de sus atenciones, por lo cual no debemos esperarnos y confiarnos o dejar tiempo, porque ese tiempo puede ser muy valioso después, ¿no? Es decir, tiempo perdido y que después pueda repercutir en la salud de los niños, sobre todo porque es en los que está presentándose con mayor frecuencia estos casos. Entonces, aquí se recomienda, de verdad se recomienda, no hagan tratamientos caseros o remedios caseros, porque no vale la pena. Aquí la vida de su hijo o su hija está en peligro y ya es cuestión de que no se autorreceten, no les den test, no les den nada. Si llega a suceder esto, directamente con el médico, quien tiene la obligación y la responsabilidad de detectar qué es lo que le está pasando a este niño, ¿correcto? Es correcto. Ahora, regreso a la primera pregunta: ¿cómo prevenimos? ¿Qué tenemos que hacer los padres para prevenir a que los hijos? Porque ahorita, pues en las escuelas, y lo estamos viendo, creo que tú también lo viste, entran los niños ahí en la entrada, en la recepción, con su cubreboca, les echan desinfectante, les toman la temperatura y Heil Hitler y no sé cuántas cosas, y se meten, y ya estando adentro, afuera cubreboca, se andan agarrando otra vez, lo que habíamos dicho en varios programas anteriores. ¿Cuál es tu recomendación? Bueno, obviamente sí es importante entender cuál es el mecanismo de contagio de, en este caso, pues la hepatitis como tal viral, ¿no? Porque es lo más pues lo más frecuente que tenemos nosotros reportado, o lo de conocimiento como tal, ¿no? Y como tal, pues puede ser lo más probable que genere esta hepatitis nueva que se está presentando. En el caso de las hepatitis virales, pues obviamente el mecanismo de contagio es a través de la boca. Sí, muchas veces por consumo de alimentos mal preparados, con poca higiene, o que nosotros no nos lavamos las manos. Y más, ¿no? Ahorita en tiempos de calor, exactamente, que casi todo se echa a perder. Exactamente, o el agua también, ¿no? A través del agua, o sea, el virus de la hepatitis entra a través de la boca. ¿Saben? Pero dicen que esta nueva hepatitis, la infantil, está llegando por transmisión. Pero transmisión directa. ¿Sale? Es decir, si nosotros tenemos un contacto directo con estos pacientes que tengan hepatitis, a través de, por ejemplo, que nos estornude o que como tal las gotas del estornudo, del toser, nos toquen, ¿no? o las inhalemos o las respiremos, ahí es donde tenemos el contacto, ¿no? Entonces, no hay un mecanismo aéreo como tal determinado en este momento, pero se está investigando. Se ha dicho que se está investigando. Está en investigación en este momento, pues no, como tal no podríamos confirmarlo, pero es una posible causa, ¿no? Entonces, eso está en investigación. Cuando se confirme, bueno, pues tendremos que tomar esas medidas, pero en este momento tenemos que enfocarnos mucho a la cuestión de la higiene. El lavado de manos es muy importante, mantenerlo antes de comer, después de ir al baño, correcto, como lo marca, pues en este caso, la Organización Mundial de la Salud, porque muchas veces eso pasa en las escuelas, ¿no? Llegan los niños, se van al baño, se mojan las manos y eso es su lavado de manos. Debemos de ser conscientes desde casa, enseñarle el correcto lavado de manos, y muy enfocado a esta parte de la hepatitis, porque se tenía que hacer con el COVID, pero con esta parte de la hepatitis tenemos que hacerlo mucho más a conciencia, ¿no? Revisar las redes sociales, donde podamos nosotros, el acceso a la información que tengamos, pero que seamos conscientes de enseñarle a nuestros hijos
un correcto lavado de manos. Eso nos va a permitir que desde casa nosotros podamos fomentar la prevención de esta enfermedad, ¿no? Porque obviamente que lo hagan antes de comer, después de comer, después de ir al baño también, que no compartan los alimentos, también eso es muy importante, que nosotros desde casa les fomentemos a nuestros hijos que no compartan el agua, que tómale un traguito, compárteme de tu torta, compárteme de tu comida, porque ahí es precisamente donde se generan estos contagios de hepatitis. Entonces, si estamos hablando de un posible mecanismo de contagio, tenemos que enfocarnos a lo que conocemos, que es esto. Hasta ahorita. Bueno, pues una vez que se declare ya oficial el primer caso, quiere decir que va a haber más contagios. Los papás paranoicos como yo, que la verdad tenemos miedo que les pase algo, pues yo recomiendo no mandar a los hijos, porque ahí sí ya no hay forma para controlar a los niños. Y eso que en varias escuelas de aquí de Actopan la atención higiénica es altamente buena, en Pachuca igual, en muchas partes de la República, pero en otras no. Y si ustedes creen que esto puede pasar, pues no manden a sus hijos, porque estamos hablando de una pandemia que se está volviendo endemia, que es el coronavirus, la hepatitis, que es para los hijos. Los hijos no están siendo vacunados. Por eso ataco mucho al doctor López-Gatell, porque para mí, a mi juicio, son los más vulnerables y no han querido, ahorita de 12 para arriba, pero los que tienen esta hepatitis, los que están muy frágiles, pues simplemente no se va a vacunar. Yo considero que este es un gran error. Estos niños tenían que vacunarse. En todo el mundo se están vacunando, ¿por qué aquí no? En San Vivo TV vamos a seguir informando de todo lo que vaya a trascender las cosas, aunque seamos en vivo de 5 minutos, pero vamos a informarles sobre el desarrollo de estas dos alarmas, de nuevamente el Omicron y de la hepatitis infantil aguda. Y si el doctor Moreno no está aquí, él nos va a acompañar, aunque sea por teléfono, y nos va a estar informando. Y ahora sí, como chismosos, vamos a meternos en donde sea para recabar información. Aquí en el estado de Hidalgo, por razones las que ustedes quieran, no quiero atacar ni hablar de más, no se está tomando en serio ya. Esto se les dice a la gente, ya pueden quitarse, es una gripita y no pasa nada. Eso es falso. Seguimos dentro de la pandemia, seguimos, en cualquier momento se puede volver a desarrollar. La hepatitis en cualquier momento empieza a pegar a nuestros hijos. No estamos en tiempos de se acabó. Es falso, no se acabó nada. No salgan sin cubreboca. Yo por lo menos es lo que pienso. ¿Estás de acuerdo conmigo, doctor Moreno? Pues sí, hay que mantener las medidas. Sí, es importante, porque bueno, obviamente no quiere decir que se ha acabado, siguen los contagios, pero sobre todo, como lo sigo y lo seguiré insistiendo, vacúnense por favor, pónganse el refuerzo. Ya ahorita hemos visto que lo han anunciado, el cuarto refuerzo, las personas que ya pasaron más de 4 meses pueden ir, hay vacuna disponible, pues incluso vacuna que ya se está caducando. Los hijos no hay, vacúnense, ¿por qué no hay vacunas? Bueno, la política como tal no ha abarcado ese grupo de edad, la política de vacunación, pero pues ya en teoría ya está próxima a realizarse. Entonces, en cuanto liberen esa parte, pues no hay de otra más que el primer día ir a plantarse a donde esté la brigada de vacunación y pues que se vacune. Y si podemos pedir, exigir, presionar al gobierno de que ya empiecen a vacunar a los niños, hay que hacerlo. Entre todos podemos hacer la diferencia. Pues el programa de hoy ya dimos toda la información. ¿Hay algo más que se me pasó, doctor Enrique? Pues no, nada más que simplemente hay que prevenir, como siempre, es la mejor arma para la salud, ¿no? Prevenir a través de una buena alimentación, también correcta alimentación desde ahorita, fomentar, empezar, no hay que esperar a que llegue el primer caso
aquí en México, para que nosotros ahora sí empezamos con medidas de higiene. Claro, pues desafortunadamente así piensa la gente. Las medidas de higiene tienen que permanecer, haya o no pandemia, haya o no enfermedades nuevas. Tenemos que implementarlo en nuestros hijos, el lavado constante de manos, todo lo que ya se mencionó, mantenerlo siempre, ¿no? Entonces eso es muy importante, porque pues con eso vamos a evitar no solo la hepatitis, sino otras enfermedades. Todas las enfermedades contagiosas. Doctor Enrique, te agradezco infinitamente que hayas venido hoy domingo en la noche, que estabas con tu familia. De verdad te agradezco mucho. Gracias. Te voy a seguir molestando cada que hay una razón para hacerlo, y si no puedes venir, porque el doctor Enrique acaba de ser designado como coordinador estatal de atención perinatal. En el componente de atención perinatal, pues vamos a estar ahí a nivel de subsecretaria de salud. Entonces vamos a desempeñar ese cargo. Muchas felicidades, doctor Enrique. Pues por algo es nuestro coordinador del Departamento de Medicina, el doctor Enrique. Te felicitamos. Ahora vamos a hacer una fiesta aquí en el canal para que pues festejemos. La verdad, estamos orgullosos de ti, doctor Enrique, y muy merecido este nuevo puesto. Muchas gracias, Johnny. Y pues claro, aquí estaremos cuando nos invites, y si a lo mejor por alguna razón no se puede, a través de estos medios de comunicación virtuales, etcétera, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, yo le recuerdo que nuestro siguiente programa, ahorita volvemos a suspender los concursos por razones de higiene, pero el siguiente programa, que lo vamos a anunciar con tiempo, va a ser sobre el siguiente tema. Si se dan cuenta, primero pandemia, el SARS-CoV, luego tenemos la hepatitis, luego tenemos la guerra de Rusia y Ucrania. Ahora ya se están preparando para la bomba nuclear, ya se hicieron varias pruebas. Esto va aumentando el tono de seriedad día a día. No sabemos qué día el presidente de la Unión Soviética, ex Unión Soviética, Vladimir Putin, que no va a aceptar una derrota. Este señor está dispuesto a todo, tiene un poderío nuclear muy fuerte, todo puede suceder. Tenemos tantas tragedias, de repente empezaron desde el 2019 hasta la fecha y vamos empeorando día a día. El próximo programa va a ser sobre este tema. Hemos invitado a varias personalidades de diferentes ámbitos. Cada quien nos va a estar explicando su punto de vista desde el punto de vista religioso, profético, parapsicológico, de todos los ámbitos que está sucediendo. Realmente estamos en el apocalipsis, estamos acercándonos a un final. Si ustedes se han puesto a investigar en libros sagrados, en profetas, en muchas cosas, todo coincide con lo que estamos viviendo. ¿Será? Este va a ser el tema del siguiente programa de San Vivo TV. Por favor, recuerden cuidarnos, cuidar a los hijos. De verdad hay que hacerlo. No se acabó, no es una gripita. Quien lo está diciendo está en un grave error. Esto otra vez va a trascender. Cuidémonos, usemos el cubreboca. Enseñemos a los hijos las medidas de higiene, el lavado de manos, el no quitarse el cubreboca, si es que queremos todavía tenerlos cerca de nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Comparta este video, por favor, si les parece interesante. Pues yo no pido que me pongan like, no pido que se suscriban si no lo quieren hacer. De todas maneras, gracias por vernos y nos vemos aquí el próximo programa. Muchas gracias.